Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a esta clase mecánica de suelos 2, grupo número 1. Hoy es lunes, es 21 de marzo de 2022. El día de hoy, ¿qué tiene de especial? Que tiene la presentación de una tarea, la tarea número 1. Si ustedes van al Classroom, pueden encontrar que se ha habilitado la tarea número 1 y dice ejercicios 1.1 al 1.7. No se olviden que deben subirla en formato PDF 1. Debe cada hoja tener su nombre, la fecha y al final de cada ejercicio su firma y cada ejercicio empezar en una nueva página. Primera pregunta. Cuando van al Classroom, ¿hasta qué hora tienen para entregar esta tarea? ¿Me pueden decir? 6:45. 6:45, o sea, esta hora, 4 menos cuarto a 5:15, y después una hora similar. Ya en realidad está lista, pero por si acaso se da un poquito más de espacio para que no sea la justificación ni el internet ni cualquiera de esas cosas. Tienen que tener cuidado de llenar bien el formulario. El formulario empieza diciendo su email, el institucional, por supuesto, su nombre, su código SIS, y ahí no escriban rápidamente. A veces uno escribe su email y dice, no, pero es el mismo de siempre, y le pone menos una letra. Y yo me comunico con ustedes por ese formulario, porque puedo de varias maneras, y no les llega nunca. Entonces, cuidado con poner eso. Lo mismo en el código SIS y todo aquello. Y después hay una sección 2 que dice, lea con calma, pero lo voy a ayudar. En su formato PDF debe estar el ejercicio 1.1, que lo tengo. No, no es que sí, hecho, nada de eso. Abro mi PDF, hecho el 1.1, hecho el 1.2, tiqueo, hecho el 1.3, tiqueo. Es una ayuda para que vean, ay, ¿por qué no he puesto en PDF esto? No importa, no me desespero. Vuelvo a ordenar y a formar el PDF. El 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. En algún otro capítulo será, por decir algo, el 2.1, los que pida, el 2.2, el 2.3 y después el 2.10, los que pida, ¿no? En este caso está el orden de lo que se pide y que vean con su PDF. Solo pueden enviar una vez. Si se han equivocado de archivo, ya no han enviado su tarea. Entonces, no se equivoquen de archivo, envíen con calma. Hay 3 horas para enviar algo que ya está hecho y con mucha calma. ¿De acuerdo? Y al final dice, después de enviar todo eso, juro que he hecho los problemas, que los tengo resueltos, que he cumplido con la norma. Y al final dice, y si subo un archivo que, por decir algo, no tenga uno de estos capítulos y yo marco que lo he hecho, o subo otro archivo con cualquier otra cosa, entonces simplemente al final dice, entiendo, juro que entiendo que no voy a poder dar ni un solo examen en el semestre, porque no quiero como docente que me engañen con aquello. Entonces, eso es lo que tienen, vean con calma. De entrada, van a tener toda la hora y media para hacer preguntas sobre la tarea y cómo subirla y otras cosas, pero con lo que acabo de decir, ¿les queda clara la idea? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces esa es la primera parte y ahora vámonos a lo que tenemos que avanzar y vuelvo a decir, van a poder llenar igual con toda confianza, ¿no? Muy bien. O sea, llenar a lo largo de este tiempo, preguntar, no hay problema. Bien, otro detalle, voy a solo querer ver.
Bien. ¿Cuántos días han entregado? Veo que han entregado 9. Es normalmente es automático que ustedes envíen su tarea y que se marque en el Classroom entregado. Pero a veces no, hasta ahora no sé por qué. A veces es posible que ustedes envíen su tarea y vayan al Classroom y no esté entregada. Entonces no se asustan, solo ustedes manualmente le ponen entregada. Listo. Entonces no hay problema. Pero la mayoría de las veces es automático, ¿no? Entonces solo van al Classroom y ven y dicen, ah, ya está entregada, el Classroom me ha puesto entregado. Y si no está, no se asustan, no me escriben. Simplemente anotan entregado, nada más. Y no me pueden subir archivos al Classroom porque no cuenta. ¿Dónde los tienen que subir? En la tarea. En la tarea, al final de la tarea dice, suba aquí su archivo, solo los pueden subir ahí, no al otro lado. ¿Ok? Y para eso hay que desarrollar una técnica. Tienen que primero subir al Google Drive, vayan practicando, tienen 3 horas. A veces del celular no intenta subir y 20 horas y no sube. Entonces vean la técnica para subir. Pero no digan, ¿y ahora qué hago? ¿Subiré nomás al Classroom? ¿Me va a aceptar? No veo lo que suben al Classroom. Solo lo que llega a mi tarea. ¿Por qué? Porque eso crea un archivo Excel y leo del archivo Excel, no del Classroom. Que les quede claro. Entonces, con eso dicho, vuelvo a preguntar, ¿tienen alguna duda? ¿Les ha quedado muy clara la idea de cómo subir esto y lo importante que es entregar todos los ejercicios bien entregados? Todo claro, Inge. Bien. Inge, una pregunta, no acabo de escuchar la parte, al final de cada ejercicio hay que poner nuestra firma, Inge. Sí, al final de cada ejercicio tiene que ir su firma. Solo firma Inge, ¿no? Eso no logro escuchar, Inge. Solo firma al principio de cada ejercicio su nombre completo y fecha, resuelven el ejercicio y donde acaban el ejercicio su firma. Eso he dicho en cada ejercicio que les he pedido y ahora les estoy repitiendo nada más para que lo hagan tal cual. Ya, gracias, Inge. Bien. Hecho, estamos listos para continuar con asentamientos. Y hemos hablado de una edificación típica, esta de acá, y que tiene una carga, y esa carga, una carga neta, y esa carga neta es la que va a producir asentamientos. Debajo hay un suelo, y ese suelo puede tener diferentes estratos y propiedades. ¿Cómo se procede normalmente? Se excava. Primero se ha hecho el estudio de suelos, me estaba olvidando de eso, y se decide el tipo de fundación, los muros laterales, qué hacer con los taludes para que permanezcan estables, se excava y se empieza a construir el sótano, los niveles adecuados y el resto del edificio. Y ese edificio se lo supone como una carga estática permanente que ha actuado rápidamente. Entonces, cualquiera de esos edificios termina en eso. Y esa carga a esta altura, séptimo semestre, se estima con el número de pisos por 10 kilopascales. A veces la losa no ocupa toda la fundación, entonces hay que proceder a zapatas y hemos entendido cuál es la carga bruta que va sobre las zapatas y la que produce asentamientos, la carga neta. Después de eso hemos visto que la deformación en el suelo en sentido vertical es el asentamiento y tiene una componente de asentamiento inmediato, de consolidación primaria y de consolidación secundaria, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y hemos visto que en todos los suelos se da el asentamiento inmediato, que toma 7 días, y hemos empezado a ver cómo se calcula ese asentamiento inmediato. Y hemos dicho es función de E. Entonces hay que hacer las pruebas necesarias de campo, sacar muestras o utilizar relaciones empíricas para obtener ese valor de E. Es lo primero que hemos aprendido. Y conociendo el valor de E, que puede ser drenado, no drenado, secante en forma general,
hemos entendido que está la ecuación elástica y a partir de aquello, asentamientos a partir de la ecuación elástica y a partir de ensayos de campo. Y hemos empezado con la ecuación elástica ahí y la idea de que detrás, por supuesto, está la misma ecuación, pero lo que se comprime varía dependiendo del tipo de fundación, el centro, el lugar, si es flexible o rígida. Y esos valores que hemos entendido la clase anterior, no, el capítulo anterior, dependen de el I12. Y como ustedes quieren practicar el uso de la tabla, un primer ejercicio, que lo tienen resuelto extra del que están entregando. Lo tienen resuelto para esta clase con su nombre, con la fecha, al final del ejercicio su firma, el ejemplo 2.1 con Skeleton y Giro, con una zapata, unas condiciones donde se calcula la carga neta y el coeficiente y el asentamiento. Entonces, no hay mucho que decir, pero si es que tienen alguna pregunta, el asentamiento, que en este caso es solo el inmediato, es 27 milímetros. Sale 26.92 cuando uno anota 2 decimales, pero basta el 27 milímetros. Entonces, con relación a este primer ejercicio, ¿desean comentar algo, hacer alguna pregunta? Bien. Luego está el ejercicio 2. Hemos visto un segundo método, el método de Main y Poulos, y hemos entendido que es para fundación circular, que involucra la rigidez, que involucra un cambio en el valor de E, involucra un estrato rígido, ¿no? Varios de esos detalles, y hemos dicho el ejemplo es el 2.2. Aquí están los datos, ahí está nuestra zapata, aquí está el valor de 3585, el ancho es 2, la longitud es 4 y todo aquello, ¿no? Entonces, para resolver esa ecuación se han calculado todos estos coeficientes, la carga neta 213,19, el diámetro equivalente 319, el IG 0,54, el IF 1002, y el I es 0,53 y el E0 a este nivel 35. Y el coeficiente de Poisson 1 menos el coeficiente de Poisson al cuadrado. En este ejercicio está escrito que el asentamiento es 5 milímetros. Vamos con calma. Entonces, primera idea, igual que siempre, aquí hay que calcular la carga neta. La carga neta en este ejercicio, aquí está, al ir con calma, dice es 213.53. Entonces tenemos ese primer parámetro. ¿Ustedes han hallado lo mismo? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Sobre la carga neta, digo, ¿no? No, Inge, a mí me salió 0,21. Pero debe de ser cuestión de decimales. ¿Cuánto dices que te salió? 213,21. Ok, También me salió ese valor, Inge. está bien. Entonces no hay problema. Eso sí que es lo mismo, ¿no? Algún detalle por ahí. Posiblemente ustedes han trabajado con todos los decimales en la calculadora, ¿no? Y de ahí aquellos. Hay siempre esas diferencias. Está bien. Entonces, la carga neta no es problema. Y después viene el valor de corrección I sub F, aparte del valor de B, etc. Entonces, dice aquí, el valor de B a calcular tiene que ver con 3,19, es el diámetro equivalente, y este es el segundo valor que entra ahí. Y el E sub 0 es el valor que entra a nivel de fundación, es 35. Entonces aquí dice es 35. Y el valor de IF que ahora queremos calcular en este ejercicio
el valor de IF tiene una ecuación que es pi cuartos más 1 sobre 4.6 más 10. El EF sobre el E0, el BE, 2 veces y un valor de K. Y aquí vamos a subrayar K y un valor de T. Entonces uno encuentra aquí, dice, ¿cuál es el valor de T? El espesor, 0.4 metros. Entonces, de ahí aparece T. Entonces, básicamente, solo hay que entender qué es el valor de K. Y este E es el E de la fundación, eso me estoy olvidando decir. El E sub F es el módulo de elasticidad del concreto y ese es el que entra ahí. Bien, entonces prácticamente tenemos todo, solo falta el valor de K. Y el valor de K dice 1000 kilonewtons por metro cúbico. Les he explicado que es solo un parámetro. Y especialmente en este ejercicio dice, ese es el coeficiente de balasto. Aquí nosotros no nos preocupamos en eso, solo obtenemos ese valor de K. Pregunta, para este problema en el que nosotros tenemos 35,85 y aquí hay 5 metros. ¿Ese valor de K está bien calculado? Aquí está, ¿no? Estamos diciendo, el valor de aquí es 35 megapascales. El valor de aquí es 85 megapascales. La altura es 5 metros. Entonces uno dice, el valor de ES es esto. Entonces de esa ecuación yo puedo decir que ES menos E0 es K por Z. Y de ahí yo puedo decir que K es ES menos E0 dividido entre Z. Por lo tanto, K es igual a 85 menos 35 dividido entre 5. ¿Cuánto sale K? 10, Inge. 10 meganewtons sobre metro cuadrado. 10 meganewtons sobre metro cuadrado. De ahí, no es un ensayo en especial, es que se conoce la relación lineal y hemos aplicado esos ensayos de carga de placa o de CPT o de SPT o relaciones empíricas o lo que sea para hallar esa relación y de ahí sale el valor de K porque es una línea recta. Entonces, de ahí sale que esto es 10.000 kilonewtons por metro cúbico. Y al hacer ese cálculo, este valor sale, esto 1.002. ¿Han encontrado lo mismo? Sí, Inge, sale igual. Ahora, lo correcto es 1.002, es mucho, ¿no? O sea, flexible debería ser 1, entonces ese debería anotarse como 1, porque eso quiere decir flexible. Bien, y después dice, después de eso vamos a calcular el valor de 1 sobre E y el valor de 1 sobre E con el coeficiente Poisson que es dato y estos resultados. En este caso sale 0.53. ¿Tienen algún comentario de este valor? Inge, si yo tengo un comentario, me surgió una duda acá, porque en la ecuación normal del libro está que el BE sobre DF más 1.6 se está multiplicando a todo el exponente, o sea, al E elevado a la 1.22, etcétera. Está multiplicando a todito. Pero en el ejercicio, este está multiplicando al exponente. Ahora no sé cuál usar. Sí. Muy bien. Esa es evidentemente la diferencia. Entonces, aquí yo ya he puesto esa diferencia y subrayo la que les he dicho que hay que usar, la que está en el libro. Por lo tanto, ustedes agarran y dicen este resultado no está bien. ¿Cuánto tendría que salir el resultado con esta ecuación? 0,895 me ha salido a mí, Inge. Entonces anotamos 0.895. Perfecto. Y luego hay que hallar el valor de beta y el valor de beta está asociado con esta gráfica
Y aquí dice es el E0 sobre K, el que ya conocemos, sobre B, y la relación H sobre B. En este caso dice, esta es la relación 0,54, y ese es el IG de esta gráfica. Pero la ecuación que aparece es esta. ¿Alguien ha usado esta ecuación? Inge, yo usted la ecuación, ya hay cierta variación considerable, digamos, sale 0,459. No sé si está bien la aproximación. Sí, 0,459. Entonces, en primer lugar, dice, el que propuso esto dijo es aproximado, ¿no? Ahí se nota clarito. Pero aquí lo que pasa es que si utilizan la gráfica bien, pues alguno puede hallar 0,50, ¿no? ¿Alguien ha usado la gráfica? No necesariamente, pero se entiende que más que este que está bien sale de la gráfica, pero este es mucho mejor, ¿no? No va a variar mucho el asentamiento, pero ese es mucho mejor. 0,46 más que 0,54, evidentemente. Y después, pues eso quiere decir que los valores aquí, este 0,54 es mejor un 0,46, este es mejor un 1, y ese era ¿qué? Ya me olvidó. 0,895, 0,90 le podremos decir. Son los valores que entran allí. Entonces, el resultado correcto, en lugar de ser 5, ¿cuánto tendría que ser? A mí me salió 9 milímetros, Inge. Entonces, esto vamos a poner 9 milímetros. Perfecto. Entonces, aplicando todo lo que hemos dicho, eso es cualquier letra, pero significa 2 M's de milímetros. Entonces, el resultado correcto es ese, utilizando adecuadamente los parámetros. ¿Alguna pregunta al respecto? Inge, Adelante. o sea, a mí me salió 0,9, pero ahora que he hecho la prueba, 7 milímetros, punto 7 salen. Al Quitándole hacer esto que acabo de decir. sí, con lo que acabo de decir, es que yo usé para el valor de IG 0,54, entonces por eso debe de variar. 7,7, Inge. 8. 8 milímetros. Ok. Entonces, evidentemente 8, 9 parece lo mismo. Sí. En el fondo, si alguien dice se va a sentar 8 o 9 es lo mismo, pero eso sí, en un examen no es lo mismo porque yo sé que se han equivocado en algo si no sacan el mismo valor. Detrás hay algún error. Entonces, eso hay que tomar en cuenta en cuanto a lo que va a representar el examen, pero en idea general es muy simple. Bien, entonces, preguntas hasta acá. Perfecto. Vámonos a ver ahora el siguiente problema. El siguiente problema es el ejemplo 2.3. Y dice, es el mismo para que trabaje y en este mismo vamos a cambiar la zapata, otra carga neta y vamos a utilizar los criterios que usábamos antes y con un E0 constante. Y ahí se utiliza la ecuación, en el otro se utilizaba la gráfica y en esa ecuación sale un cierto valor. Y después de utilizar esa ecuación, se utiliza este IE con la ecuación correcta, la que decían cuál utilizo, aquí está la ecuación correcta y ahí sale 0,91. Y en especial en esta dice algo más para asumir que el otro es 1, ya me olvidó que. Algún detalle
por ahí. ¿Cuál es el que es 1? IG y el IF asociado con 1. No, sí, no, el IE va 091, 071. ¿Sí? Y de ahí el asentamiento es 9 milímetros. ¿Alguna pregunta sobre este otro ejercicio que es el mismo, pero con otros datos para confirmar lo que acabamos de mencionar, el uso de las ecuaciones y todo aquello? ¿Comentario? Inge, una consulta. ¿Por qué IF es igual a 1? Venimos acá y nos dice, no he copiado el enunciado, pero tiene que decir en algún lado que la fundación es flexible. Esa es básicamente la idea de este ejercicio. Por eso IF es 1. Ya, si es flexible, IF1. Allá, listo, gracias, Inge. Bien. Y luego viene el ejercicio siguiente, ¿no? El ejercicio 2.3, pero asociado con el eurocódigo. Y ahí hemos aprendido qué es qué, ¿no? Hemos dicho la ecuación del eurocódigo es esa, y hay que hallar un valor IP de acá. Y de acá es un valor IP en la esquina, por eso tenemos que componer muchas veces, y un ID con un factor de profundidad. Eso es lo que vemos ahí. Si tenemos nosotros arcilla, el coeficiente de Poisson es 0,5, la ecuación cambia y hallamos un I' P de este otro lado. Y solo para arcilla puedo yo tener la variación del módulo E, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y el ejercicio dice, es ese ejercicio y con ese ejercicio la carga neta. Y después el cálculo asociado con dividir, si uno quiere en el centro. Entonces, hay en la esquina de 4 valores, entonces por eso tiene un B1 y un L1, y los valores de F1 y F2 de esta gráfica de la que ya hemos hablando, F1 y F2, con esa relación H sobre B, y haya uno para el coeficiente Poisson 0,5 y para el coeficiente Poisson 0, y esos son los valores que están ahí. Y luego, como uno es para 0,5 y el otro para 0, uno puede hacer la interpolación y encuentra que es 0,25 el coeficiente de Poisson. Y por lo tanto, el IP en este caso es 0,484. Hasta ahí, porque eso no es todo. ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Y no me olvido, un segundito. Y no me olvido que compongo de esa gráfica. Y de ahí paso al factor de profundidad, este factor de profundidad. Y pregunta, para hallar el factor de profundidad, ¿cuál debe ser el valor de FD? ¿Debo tomar B1 o debo tomar B? Espero su respuesta. Eh, 6 y 4, Inge. O sea, B entero y L entero. Toda la Exacto. Porque esa es la zapata entera, entonces de ahí el factor de profundidad y de ahí el asentamiento que es 8 milímetros. Bien, entonces este era un ejercicio para hoy. Entonces, pregunta, si les digo suban estos ejercicios en este momento, ¿sería válido? Sí. He esperado en el capítulo 1 harto tiempo. ¿Debo esperar también en este para que ya suban estos ejercicios? No, no hay por qué. Entonces van a tener mucho cuidado, pero hoy día solo va a ser el del capítulo 1, pero tengan en cuenta, no metan la pata con no hacer ejercicios. Estoy segurísimo
que un montón no he hecho. A ver, haremos la prueba. ¿Pueden levantar la mano todos los que han hecho todos los ejercicios para hoy día? $32 manos. Y en la otra sala, 2 manos. 34. En una sala hay 100, en la otra hay casi 20. Entonces, 120, 34. Bien. Entonces, tengan mucho cuidado con los ejercicios. Muchísimo cuidado en hacerlos. Porque sé que no los están haciendo. Estoy siendo paciente y les estoy repitiendo. Entonces van a tener mucho cuidado en hacerlos. Uno dice, no, el primer capítulo ha preguntado al final. No, pueden subir hoy día, pueden subir la siguiente clase. Para cada clase es esto. Si uno no hace sus ejercicios, no da examen. Por una sola razón. Porque el examen involucra algunas cosas resumidas y uno debe hacer otras adicionales durante el camino. Esa es la razón. Bien, con eso dicho, no hay que decir más. Nos ha quedado muy claro en qué consiste este otro ejercicio. Pueden bajar sus manos. Inge, disculpe, yo tengo una preguntita con respecto al 2.3 que me Adelante. para hallar el factor de profundidad, en la gráfica 2.2, los números que están en las líneas, en los grafiquitos, dicen que denotan la razón B sobre L, pero en el ejercicio está L sobre B. Ahí me confundí, Inge, no sé cuál usar, si el B sobre L o el L sobre B para entrar a la gráfica. Si es que vemos esta gráfica, que es la que estamos hablando, dice evidentemente B sobre L y uno dice tendría que hacer B sobre L. Entonces no hay problema en las cuadradas. Pensemos en una fundación que sea rectangular y pongamos que la fundación, pongamos que la fundación tiene un ancho que sea 1 metro y una longitud que sea 10 metros. B sobre L es, en este caso, 0.10 y L sobre B es igual a 10. Ahora sí, agrando otra vez mi gráfica y digo, los valores que aparecen acá son 1, 9, 25, 100. Entonces, les aclaro que, y pensando en esto, que realmente no es la relación B sobre L, tiene que ser la relación L sobre B. Ahí hay que pulir aquello. Entonces, uno debe pensar en que en estas gráficas uno se ha introducido un error y eso es L sobre B, es la pregunta. Gracias, Inge. Y una curiosidad, una última preguntita. Para saber el coeficiente de basalto K, acá nos ha dado directamente un módulo de elasticidad en 25 megapascales y esto lo asume que es una línea recta que baja hasta el infinito. Esto asumimos cuando no nos da otro módulo de elasticidad, como en este caso que estamos viendo ahorita. Hay que enfocar de la siguiente manera. Me han pedido hallar el asentamiento de eso, entonces yo he hecho mi plan después de acabar suelos 2 para sacar muestras, hacer ensayos y en diferentes puntos en la profundidad he encontrado los módulos C. Me están pagando por aquello aplicando lo que sé de suelos 2 y he encontrado en este suelo que el módulo E en un punto es S, luego en otro es S, luego en otro es S, en S es S, y S es S, y S es S.
Entonces, yo he tomado la decisión de que E varía en forma lineal, de acuerdo a esa curva, y en este problema me basta describir que es lineal, viendo aquí 35 y aquí 85. ¿Responde eso a tu pregunta? En el ejercicio 2.3, pero Inge, nos da un módulo de elasticidad único de 25 megapascales y en la gráfica ya para calcular el asentamiento lo tomó como si fuese recto tendiendo hacia el infinito, eso mismo. Asumimos que es así cuando no nos da otro dato de módulo. En este ejercicio tú has ido a campo y en campo has encontrado aproximadamente los mismos valores y has tomado esa decisión, y cuando le cuentas a tu amigo cuál es el módulo, le dices el módulo es 25. Y él no dice, ¿qué asumo? ¿Qué hago? Cuando me dicen solo un valor es constante, nada de eso. ¿Qué dice tu amigo? Constante 25, pero el enfoque es la clave, ¿entiendes, no? Sí, Inge, gracias. Ok. Entonces, siempre puedo responder sí, pero mejor entender la idea general. La respuesta era sí. Ok, pero ¿por qué? Queda claro. Ok. Gracias, Inge. Bien. ¿Qué otra cosa aparece en estos ejercicios? En estos ejercicios hay un examen, no tienen que hacerlo, pero les paso el dato. En el semestre 2 2021, el examen final, que vuelve a dar una fundación. Es flexible, un EU, porque es una arcilla, de 20 aquí, 40 aquí, y pide hallar con el método este que acabamos de ver, el eurocódigo. Entonces, igual que siempre, dividir la esquina, y en arcilla sí puedo tener valores de que vayan cambiando, ¿no? En arcilla con el eurocódigo. En una arena no, solo en condición no drenada, es lo que hemos dicho. En ese sentido, la ecuación cambia a esa, no tiene que tener 1 menos el coeficiente de Poisson, y los valores de K y todos son los mismos, y con ese valor de K que sale de solo la gráfica de esto, ¿no? Uno dice, estos son los valores de I'P, entonces si eso es K, determino cuánto es K en este caso, y me dice la relación L sobre B. ¿Cuál es la relación de L sobre B en este caso? Es cuadrada, por lo tanto L sobre B es 1 y tengo que hallar para este valor. ¿Cuánto era K? Como hemos entendido muy bien, 0,5, entonces K0,5 con cuadrado esta gráfica y además la relación H sobre B correspondiente. Y el IP sale de estas otras gráficas en ese sentido, ¿no? Solo como información adicional. Bien. Y después aparece en nuestro caso el método de Jambu, Christian y Carrier. Y hemos entendido la ecuación, las gráficas que están detrás y en ese sentido un problema y el asentamiento inmediato para qué suelo, la arcilla que está debajo de esa arena, este método es especial para eso, y un cálculo con esos parámetros. ¿Preguntas sobre este ejercicio 2.4? Inge, buenas tardes. Adelante. ¿Por qué lo tomó como 4 D? ¿No sería 2? Ahí me confundo. Aquí el problema dice el ancho B, y aquí veo el ancho B es 4 metros. Este no es el eurocódigo, este es el de Jambu, Christian y Carrier. ¿A eso te refieres?
Sí, es que el L lo vi como 2 y me equivoqué. Vale, disculpa. Ah, ya. B igual a L igual a 4 cuadrado. Gracias. Bien. Y luego de esto, ya son expertos, podemos volver a mostrar esta gráfica y decimos, muy bien, a partir de la ecuación elástica están todos estos métodos y tiqueamos. Entonces, por supuesto, hay que hacer una distinción entre lo que es dar un examen, unos parámetros, muchos que yo les doy, y trabajar en las que ustedes deben ir tras esos parámetros. Pueden hacer ambas cosas. En un examen siempre pueden preguntar. O sea, hace un rato decían, ¿debo tomar constante o algo? Y pueden preguntar. En cualquier parte se puede preguntar. Y uno dice, aquí veo que de acuerdo a lo escrito tengo una duda, hay cierta ambigüedad. ¿Es esto o el otro? Perfecto. Si es cuestión de aclarar lo que quiero saber en el examen, tienen que preguntar sin problema. Pero hay ciertas otras cosas en las que uno no les doy el método y les digo calcule el asentamiento y el examen está diseñado para que entiendan cuándo usar cada método. Solo va a funcionar el eurocódigo. Y me preguntan, ¿qué método utilizamos, ingeniero? Y yo les respondo, pues esa es una decisión que tienen que tomar. ¿Se entiende la idea? No les estoy jugando sucio, es una decisión que tienen que tomar. Entonces hay de todo en un examen, no vamos a cerrar, solo sepan que pueden preguntar, pero a veces, por supuesto, que hay que tomar decisiones. Si es cuestión de ambigüedad del ejercicio, de lejos tienen que preguntar y va a servir mucho a todos los compañeros y a que yo aclare y que no tenga varias respuestas además. Si es cuestión de que es algo que deben saber el procedimiento, bueno, eso es otra cosa. Normalmente les digo, tienen que saber, ¿no? Eso como aclaración. Bien, con eso estamos listos en cuanto a los asentamientos en esa primera parte. Hay más, ¿no? Volvemos aquí y decimos, aparecen ahora los ensayos de campo, Terzaghi-Peck, da Polonia, Schulz y Sharif, Burla y Burbidge, Schmerman y otros. Vamos a ver qué proponen estas personas y a partir de qué. Entonces, ya el 48, aquí aparecen Terzaghi y Peck de 1948 y dicen, vamos a hacer una prueba de carga de placa. Vamos a ir al lugar, vamos a poner una placa, vamos a medir el asentamiento de la placa y ellos dicen, y a partir de ese asentamiento de la placa, el asentamiento que vaya a medirse en la fundación, es el asentamiento de la placa por 2 veces b sobre b más 0,3 al cuadrado, 1 menos df sobre 4b. Entonces uno dice, muy fácil, parece muy fácil. Yo pongo mi placa, pongo un camión encima, veo que hay una carga y decido que el asentamiento, por decir algo, va a ser el 10% del diámetro de la fundación. Ahí entran otras cosas más, pero largo ahora, el 10% del diámetro de la fundación. Entonces digo, si el diámetro es 30 centímetros, el 10% es 3, entonces yo sé que el asentamiento es 3. En este caso, y tiene una carga asociada con eso. Entonces, veo cuál va a ser el ancho de mi fundación y voy a decir mi fundación no va a ser de 30 centímetros, de 90 centímetros,
Entonces hay una variación aquí y ahí se tiene el asentamiento de la fundación. Fácil, simple, es solo eso. Algunos autores dijeron, bueno, si vamos a comparar el asentamiento de la fundación con la placa, lo que dicen Terzaghi y Peck, que esta es la relación al graficar. Pero la verdad es que Terzaghi y Peck no consideraron la densidad del suelo por debajo, uno más denso, uno menos denso, da otros asentamientos. Es más que eso, esa ecuación que parece simple. Bien, está bien, no hay problema. Entonces pasaron los años, y por eso vamos rápidamente con esa ecuación, y llegó Da Poloni y dijo, vamos a usar la misma idea de ellos, estos me gustan, dijo este, pero en lugar de simplemente un asentamiento, vamos a usar un SPT y el SPT vamos a contar el número de golpes, un N60. ¿Qué es un N60? No sabemos, solo ha salido de este equipo SPT contando el número de golpes y con ese C1, cuidado con las unidades, el asentamiento es mejor, involucra más detalles que solo la relación geométrica, involucra al golpear la densidad del suelo, entonces mejora la ecuación. Y uno dice, muy interesante. Ahora uno también dice, ¿cuál va a ser el número de golpes? ¿Será 1? ¿Será de todo un estrato? Bueno, el día de hoy no importa, ese es un dato que se va a aclarar al final de esta clase. Y listo, no hay más confusión. Entonces, hasta ahí, con estas ideas rápidas, ¿tienen alguna pregunta de cómo calcular el asentamiento cuando tenemos estos ensayos de campo, el SPT y adicionalmente la placa, especialmente si tenemos el SPT? Bien. Vamos a ver este método. En su texto primero está el método de Burland y Burbidge, pero vamos a ir directo a este para entender mejor. Y a futuro voy a cambiar el orden. Pero no importa, vamos a ver los dos hoy, pero quiero empezar con este que es el método de Schulze y Sharif de 1965. Estos dos autores dicen, detrás hay un ensayo SPT. Un ensayo SPT, no lo conocemos todavía. Tenemos una idea muy general para poder hablar de estos ensayos, pero voy a ver con mucha más calma en el capítulo número 4. Ahora solo entiendo que se agarra un martillo y se levanta, se golpea varias veces, se cuenta el número de golpes y para cada suelo hay un número de golpes. Bueno, ese número de golpes es el que aparece aquí. Eso va a involucrar la densidad del suelo, por lo tanto el módulo E del suelo va a involucrar, pero en función del número de golpes. Y es lógico que esté abajo. Y dentro de los números que tenían Schulze y Sharif, dijeron, vamos a elevar a la 0.87 y va a funcionar bien, como el módulo 1 sobre E. Y adicionalmente, lo de siempre, la carga neta, y como estaba escrito acá, unas relaciones con el ancho, unas relaciones con la profundidad, y aparecen acá. Y dice, eso va bien, que viene desde ¿quiénes? Desde Terzaghi y Peck, ¿no? Ahí están. Entonces le mueven un poco, aparece el SPT, aparece la carga neta y estas relaciones. Y Schulze y Sharif dicen, además, hay que encontrar un factor S. Perfecto, los factores pueden variar, uno es C1, etcétera. Dice es S. Y ese valor de S dependen de L sobre B y dependen de B. Aquí todavía no he podido pulir eso, pero no importa, decimos, dice el logaritmo del ancho, pero le borramos el logaritmo, realmente es el ancho. Pero está en escala logarítmica, ¿no? Se entiende, este es 0,5, este es 1, este es 10, 50, entonces escala logarítmica, pero no es
Hay que calcular el logaritmo del ancho para hallar ese valor. Es el ancho nada más. Y después aquí tiene la relación de L sobre B. Entonces uno dice, tengo un ancho, una relación L sobre B, y encuentro aquí el valor de S. Dice el logaritmo, igual tengo cuidado de que debo anotar ahí el coeficiente de asentamiento S, que viene dado en milímetros por kilonewton metro cuadrado. Bien, entonces, ¿qué debo hacer? Fácil. Hallo el número de golpes y, por ejemplo, si tengo esta fundación, hallo el número de golpes y digo el valor de número de golpes representativo. Capítulo 4 de esto es 20, anoto 20. Esta fundación está a una profundidad de sub F, 2 metros. Tiene un ancho 5 metros. Tiene una carga neta de 100. Y el valor de S, que es cuestión de la geometría B y L sobre B, me sale tanto. Cualquier cosa. Un valor de 1. Multiplico y ese es el asentamiento inmediato. Fácil, ¿verdad? Hasta ahí todavía no he visto nada de esto, nada de lo que dice aquí, pero la ecuación, la idea general, ¿les ha quedado clara? ¿Desean hacer alguna pregunta? Bien. Vamos a la siguiente gráfica asociado con todo esto. Y en la siguiente gráfica nosotros decimos... Dame un segundito. Ahora sí. Y ahí vemos la misma gráfica. Vemos el ancho B, la longitud L, la profundidad D sub F y la carga neta. La ecuación ha quedado muy clara, he entendido cómo hacer. Y ahora me pongo a pensar en esto. Estrato que se comprime es 2 veces el ancho B. Entonces digo, si esto fuese 5 metros, 2 veces el ancho B fuese que abajo se comprime 10 metros. Y le pongo la línea, ahí aparece la línea y digo, es muy claro, quiere decir que el estrato que se comprime es de aquí hasta aquí. Y ahí la altura es 2 veces B. Si B es 5, esto es 10. Y abajo, si hay cualquier otra cosa, el mismo suelo, no importa porque no comprime eso. Este método, Schulz y Sharif dicen, lo que se comprime es 2 veces B. Si B es 3, 6. Si B es 10, 20. Si B es 1, 2 metros. Y cuando vuelvo a esta gráfica, me dice eso, estrato que se comprime 2B, entonces para ese estrato que se comprime 2 veces B, tengo yo el valor de S tal cual. A eso se refería. Sigo avanzando y digo, ya, entendí 2 veces B. Ahora, ¿qué pasaría si el estrato que se comprime es 2 veces B? Eso produce el asentamiento al centro de esa fundación que la supongo flexible. Pero ahora hay un estrato duro metido entre medio. Ya 2 veces B no cuenta, sino que a una altura H hay un estrato duro. Respóndame y abran su micrófono. En ese caso, en el dibujo que tengo aquí, considerando que 2 veces es hasta aquí abajo, el asentamiento es menor, mayor o igual, ¿no? ¿Qué estoy comparando? Este caso en que tengo 2 veces B y se comprime la arena que está ahí. Y ahora es la misma arena, pero antes de los 2 veces B, a una altura H, hay un estrato duro que ya no se comprime. ¿Qué dirían? ¿El asentamiento de esa arena va a ser menor, igual o mayor al que
representa 2 veces B uniforme. Quizá menor, IG. Menor, porque evidentemente hay menos estrato que se comprima. Tiene que ser menor. Entonces, ¿qué dice Schulze y Sharif? Dicen, en ese caso, vamos a usar un factor de reducción para H sobre B menor que 2. Si el valor H al estrato duro dividido entre el ancho B es menor que 2, quiere decir que ya no se va a comprimir el 2B, se va a comprimir un estrato más pequeño. Si H sobre B es mayor que 2, entonces se comprime los 2 veces B, no importa que haya abajo. Entonces, por eso, relacionado con eso, dice H sobre B mayor que 2, el valor de ese de aquí es este de acá. Pero H sobre B menor que 2, se nos metió el estrato duro, el estrato más pequeño, hay un factor de reducción. ¿Y de qué depende ese factor de reducción? Aquí está. Ese factor de reducción depende de la relación H sobre B, de la relación L sobre B. Imagínense que ese H, en los datos que doy en cualquiera, este B es 5 metros. Y H es también 5 metros. ¿Cuánto tendría que comprimirse 2B? 2B es 10 metros, ¿verdad? Pero no se va a comprimir los 10 metros porque hay un estrato duro, se va a comprimir los 5 metros. Consecuencia, va a haber un menor asentamiento. Entonces, ¿cómo puedo calcular? Y voy a poner además L, también 5 metros cuadrado. Entonces, ¿cuánto es L sobre B? 1. Aquí. ¿Cuánto es? No, va, eso es H sobre B. L sobre B, 1 aquí. ¿Y cuánto es H sobre B? Igual 1 también ahí. Entonces, ¿cuál es el factor de reducción? 0,76. Entonces, al asentamiento que tengo yo aquí, tengo que multiplicar por 0,76. O al S es lo mismo. 0,76, que es el factor de reducción. ¿Por qué? Porque hay un estrato duro y ya el 2B ya no se comprime un estrato más chico. ¿Les queda clara la idea de cómo influye este estrato que se comprime en este método? Sí, Inge. Muy bien. Hay que practicar. Ejemplo 2.6, método de Schulze y Sharif. Y ahí dice, tenemos una losa de fundación, aquí está nuestra losa de fundación, la carga Q es 120, B es 4, L es 7, y se va a fundar a 1.5 metros. Se han hecho sondeos SPT y se ha visto que en este estrato entre 1, 5 y 2, el valor de N es 20. Entre 3 y 5 metros el valor es 25 y entre 5 y 7, 5, 8 metros, el valor es 28. N cambia. ¿Está bien? Es posible eso. Entonces es arena, pero se nota que menos densa y después más densa. Por lo tanto, diferentes módulos de E. Pregunta. ¿Hasta dónde se va a comprimir eso según me pueden decir? ¿Hasta qué profundidad? Ya acabamos de ver. 2 veces B, 8 metros. Lo que debemos hacer es ver el ancho 4 multiplicado por 2, 2 veces B, 8 metros. Y esa fundación está ubicada a 1,5, entonces se va a comprimir. ¿Hasta qué profundidad? 9.5. 9.5. El estrato que se debe comprimir es de 9.5 metros. Pero aquí no hay un estrato de 9.5 metros porque esto es muy duro. ¿Cuánto es lo que va a terminar comprimiéndose? ¿Pueden dictarme? 7.5. 6 metros. 6 metros. Aquí está.
se va a comprimir desde aquí hasta acá. Es la profundidad de 7,5, pero lo que realmente se va a comprimir es desde donde he puesto la fundación, hasta ahí se va a comprimir 6 metros. Tendría que haberse comprimido 8 metros, pero se va a comprimir 6. Entonces el asentamiento va a ser menor al que yo calculara con la ecuación, ¿no? Estamos diciendo aquí, en esta, que si hubiese arena en 8 metros, el valor de ese lo saco de acá y listo. Pero no, estoy diciendo que tiene 6 metros en lugar de 8, entonces tengo que acudir a esto para restar, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo y entendiendo. 1. 2. ¿Cuál es el valor de n? Porque la ecuación tiene un solo valor de n. Entonces, ¿cuál es el valor de n de este estrato? ¿Qué les parece si hacemos un promedio ponderado? Y digo, aquí hay una parte del estrato, ahí, aquí otro, y estoy poniendo la mitad de esos estratos. Y este estrato, que tiene un valor de golpes, tiene 1.5 metros de longitud. Este otro estrato tiene una longitud de 2 metros y este último estrato tiene una longitud de 2.5 metros. ¿Por qué? Porque eso he visto en campo, ¿Cómo ustedes hallarían un n promedio representativo a ese estrato que se va a comprimir? Personalmente, yo diría el número de golpes va a ser el 20 multiplicado por 1.5 más el 25 multiplicado por el 2 más 28 multiplicado por 2.5 y todo eso dividido entre 6. Ese es un promedio ponderado. Como la ecuación me dice ese estrato se comprime, ¿cuál es el valor promedio ponderado aquí? Es este. ¿Cuánto sale eso en su calculadora? 25. Entonces, 25. Entonces, en la ecuación puedo utilizar 25. Con todas las consideraciones. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo otros datos? En algún examen utilicé esta zapata. Y en esa zapata dije, bueno, el n que se ha medido a 3 metros es 10, no importa cómo, todavía no sabemos, capítulo 4. Y a 4 metros el valor es 12, y a 5 metros 14, y a 6 metros 16, y a 7 metros 18, y a 8 metros 20, y a 9 metros 22, y un estrato incompresible a 10 metros. ¿De acuerdo? 10 metros de profundidad. Pregunta, para esta fundación buscamos el ancho B, la longitud L, 4. ¿Cuánto, para este método de Schulz y Sharif, cuánto se va a comprimir? ¿Cuál es el espesor del estrato que se comprime? 8 metros. 8 metros. Eso quiere decir que si mi fundación está en 3, más 8, son 11, entonces debería comprimirse hasta aquí. Pero no se comprime todo aquello, solo se va a comprimir entre 3 y 10. Eso es lo que yo veo. Entonces, en ese estrato que se comprime entre 3 y 10 metros, ¿cómo ustedes calcularían el n promedio? Entonces, aquí yo digo, este valor está asociado, y ahí le he puesto estas líneas rojas, para decir, yo los datos los puedo obtener de campo, esto es de campo. Al hacer mi ensayo, he visto dónde cambia. Y por eso he tomado esa decisión. Pero aquí
No he visto mucho, solo he hecho la perforación y he obtenido estos valores, entonces no sé exactamente dónde está el cambio, pero algo tengo que asumir y lo que asumo es que el cambio esté a la mitad entre los golpes que he dado. Pero ¿qué pasa si yo realmente he visto en campo otros golpes? Puedo, por supuesto que puedo, ¿no? Eso es clave. Entonces aquí, como no he visto, pongo esas líneas y de ahí puedo yo decir que, por ejemplo, los estratos que tienen ese valor de n representativos, uno será este, el otro será ese, después este de acá, después ese de ahí, ese más, este más, y por último este otro tiene ese valor de n, porque no tengo otro ahí, pero este n lo he dado ahí y todo este estrato representa aquello. En este caso, este estrato mide 0,5 metros, todo el resto mide 1 metro y este último mide 1,5 y eso entra en los valores ponderados. Un último caso, ¿qué pasa si es que B ya no es 4 metros? Vamos a cambiar de color. El valor de B se vuelve algo tan simple como 2 metros. Esa es la fundación. ¿Qué espesor tiene el estrato que se comprime? 4 metros. Por lo tanto, el estrato que se comprime va desde aquí 4 metros. 1, 2, 3, 4, hasta aquí. Ahora ese es el estrato que se comprime. ¿El estrato incompresible influye en eso? No, para nada en este caso. ¿Cómo hallarían ustedes el valor de golpes ahora, promedio? Entonces tendría que considerar este, este y este. Tendría que ser 10 multiplicado por 0,5 más 12 multiplicado por 1 más 16 por 1 más 18 por ¿cuánto? 0,5. Clarísimo. Y ese es otro número de golpes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha salido ese número de golpes? No importa, pero ya entiendo que son número de golpes en diferentes profundidades y cómo va a influir en el asentamiento con ese criterio. En nuestro ejercicio tienen que hallar eso. Para esto tienen que determinar el S, la profundidad pensando en eso, y los números de golpes pensando en el estrato que se comprime. Ya habíamos calculado que es 25, pero hemos aprendido más que un 25 loco así de una ecuación cualquiera. Hemos entendido bien que es un promedio en el estrato que se comprime. Esa es básicamente la idea. Y en ese ejercicio, además dice, además de Schulz y Sharif, practique con esos datos Terzagh y Peck, el 2,6. Nos estamos saltando un rato el 2,5, el 2,6. Entonces, ahí entra y utilizó la ecuación de Terzagh y Peck y con los datos necesarios con el n asociado para el estrato que se comprime, pongo aquello. Y ojo, que es el estrato que se comprime. Podría variar de método a método, ¿no? Aquí está con ese valor. Muy bien. Entonces, un ejercicio para cuándo? Para el jueves, ¿no? Eso es importante. Bien, pueden hacer sus preguntas. Bien.
Pasemos al otro método, que en el texto está antes, el método anterior, pero con lo que hemos visto vamos a entender mejor este método. Y después leemos al revés, pero con eso dicho estamos tranquilos. Este método de Burland y Burbidge dice, igual hay un ensayo SPT detrás, un número de golpes y, por supuesto, en la profundidad, pero uno que es promedio como número de golpes. Y el asentamiento tiene que ver con la ecuación que está aquí. Dice, la ecuación de asentamiento tiene que ver con unos factores, la carga neta, el Q'0, el ancho B y un factor I. Está bien, es otras personas, ¿no? Burland y Burbidge del 85 y utilizan, por supuesto, otros factores, pero de alguna manera van a tener que ver con los que ya sabemos, ¿no? Cuánto se comprime y esas cosas. Entonces vamos a ver el detalle. Y primera idea. Aquí aparece otra vez una ecuación de asentamiento inmediato, pero de manera diferente. Entonces uno dice, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué dicen Burland y Burbidge? Eso es todo. ¿Qué han publicado ellos? Y primera idea, esta ecuación sirve para suelo normalmente consolidado y la de arriba para suelo sobreconsolidado. Listo. Entonces, durante mi investigación de campo o en un examen tengo que leer que me dice normalmente consolidado o sobreconsolidado. Y estamos hablando de arenas, ¿no? Y cuando sé que el suelo está normalmente consolidado, cuando la presión de sobreconsolidación es igual a la que actúa en ese momento a nivel de fundación. Y cuando sé que el suelo está sobreconsolidado, cuando la presión en el suelo en ese momento es menor a la que alguna vez ha existido. Y por eso normalmente se define un OCR, que lo hemos visto en mecánica de suelos 1, que es el sigma prima C sobre el sigma prima 0. Si el OCR es 1, entonces normalmente consolidado. Si el OCR es mayor a 1, ligeramente sobreconsolidado y después sobreconsolidado, ¿no? Mucho hemos hablado en suelos 1 de aquello, estamos repitiendo. Entonces, Burland y Burbidge dicen, lo único que hay que hacer es usar una u otra ecuación y para normalmente consolidado solo la carga neta, ya sé de memoria cómo hallarla, pero si está sobreconsolidado a la carga neta, hay que restarle 2/3 de la sobrecarga, nivel de fundación, la carga que haya. Entonces, primero, en este método, además hay que saber esto. ¿En este había que saber algo? No. En este no había que saber eso, ¿no? No, en ningún lado. Simplemente decía eso. Entonces, esos parámetros estaban asociados y solo una ecuación. Aquí sí, aquí hay una diferencia y hay que primero saber esto. Si uno no sabe eso, ¿podrá asumir algo alguna vez? Podrá, pero mejor dice, mejor ni me meto en el método porque no me permite aquello. En un examen es muy fácil. Yo anoto sobre consolidado, normalmente consolidados, o los datos para hallar eso o eso. ¿De acuerdo? Primera idea. ¿Preguntas con relación a estas ecuaciones de qué es sobreconsolidado, normalmente consolidado? Bien. Y después dice, este método tiene el ancho B. Y dice, tiene el ancho B. A la 0,7. Y tiene un coeficiente IC asociado con esto de acá. Entonces uno vuelve a ver y dice, aquí está el número de golpes. Si el número de golpes fuera 10, por ejemplo, subo y hay un rango de límite inferior y límite superior, pero en concepto llego hasta ese valor promedio y encuentro el IC. En esta ecuación, este IC está multiplicado por 100. O sea, en otras palabras, si me sale 10, el IC que entra aquí es
10 entre 100. Ese es el IC, ¿no? Estos son valores de IC por 100. Entonces es un detalle que falta, son los detalles que se vienen arrastrando, pero anoto que es IC por 10 a la 2. Y si el IC sale 1, entonces el valor de IC que anoto aquí es 1 dividido entre 100. Y es el valor ahí. Entonces uno dice, parece simple, no está complicado. Y los otros valores, FS, FI y FT, ¿con qué tienen que ver? Pensemos. Dice el FS, que aparece aquí en ecuación, tiene que ver con L sobre B. Entonces es un factor de forma. En este método, depende de eso, está excelente. Si L sobre B es 1, entonces 1,25 sobre 1,25, el factor es 1 cuadrado. Si es que L sobre B es diferente de 1, dará otro factor y ese entra ahí. Entonces miren que no es nada difícil. Y el FT es un factor de tiempo. Y uno dice, ¿cómo tiempo? Asentamiento inmediato, 7 días. Bueno, lo que han hecho estos autores y los siguientes, que vamos a ver en la siguiente clase, han dicho, al hacer nuestras pruebas, vemos que la arena se asienta también en el tiempo. O sea, 7 días está bien, pero si le pongo un año, igual va a haber un asentamiento en un año. Y por eso entra ese factor asociado con el tiempo. Nosotros en el tiempo, en el examen no queremos complicarnos. Si queremos decir este factor asociado con el tiempo, lo vamos a tomar como 1. Y solo asentamiento inmediato es 7 días. Pero sepan que si ustedes están calculando ese asentamiento, pues pueden incluir también el factor de tiempo y acudir a lo que sea necesario. Listo. ¿Y qué otra cosa dice Burland y Burbidge? Ellos dicen, además hay un factor asociado con la profundidad del estrato que se comprime. Igual que antes, si tengo un estrato que se comprime y tengo algo duro antes, el asentamiento es menor. Y la ecuación que asocia eso es esta de acá. ¿Y cuál es el estrato que se comprime según Burland y Burbidge? Uno dice 2 veces B. No, ellos en su ecuación han visto que el estrato que se comprime es ZI. ZI. Y esa relación ZI, hay una gráfica, en un segundo vemos la ecuación, y ellos dicen, otra vez, mucho cuidado con esto, no es logaritmo el ancho, es el ancho, no es logaritmo la profundidad, es la profundidad. Y ellos dicen, si yo tengo un ancho de 10 metros, subo esta gráfica y el Z es aproximadamente eso que está ahí, lo que salga. Y ese es el estrato que se comprime, depende del ancho. Ahora, si el ancho es B en Schulze y Sharif, yo debo tomar 2 veces B. Aquí no, miren, es menos. Está bien, así funciona. Estos autores dicen que el estrato que se comprime es otro. Y esta ecuación va a involucrar ese factor de reducción. Si el estrato que se comprime está a una profundidad H, no, el duro, y el ZI es la profundidad que se comprime, esa ecuación nos dice el factor asociado en restarle, en disminuir el asentamiento. Eso es todo. Muy bien. Con relación a todos estos, ¿tienen alguna pregunta? Perfecto. Hay ciertos libros que nos aclaran más cosas sobre esto. Nos dicen, mire, las ecuaciones aquí se las hemos dado simplificadas, pero normalmente pueden entrar con un BR, B sobre BR, y el BR es un ancho efectivo asociado con 0,3 metros.
Y con ese B sobre BR 0,3 metros aparecen las ecuaciones de antes. Pero sepa que hay el BR en muchas ecuaciones. Segundo, vea que este estrato, esta ecuación que hablábamos asociado con lo que se comprime, y aquí vuelvo a traer el otro gráfico, no tiene lo mismo. El estrato que se comprime no es 2 veces B. ¿Se acuerdan que hemos hablado que aquí salía 8 metros en este ejercicio? Aquí en esta relación es menos. Y realmente, ¿cuál es ese valor? Esta gráfica es esta de acá. ZI es 1,4 B sobre BR a la 0,75 por BR. Entonces, el estrato que se comprime sí tiene una ecuación. El estrato que se comprime es 1,4 multiplicado por el ancho B sobre 0,3 elevado a la 0,75 multiplicado por 0,3. Entonces, ese ZI podemos poner solo con un coeficiente y B a la 0,75. ¿Cuánto le saldría el coeficiente? 1,4 por 0,3 dividido entre 0,3 a la 0, dividido entre 0,3 a la 0,75. ¿Cuánto sale? ¿Hay algún? 1.036. 1.036. Perfecto, gracias. Aproximadamente B a la 0,75, ¿verdad? Entonces, si este ancho era 4, 0,36 multiplicado por 4 elevado a la 0,75 sale 2.93. 2,93. Entonces, otra cosa, ¿no? Entonces, este espesor sería, aquí está 1,5 más 1,5, 4,43. 3, 4, digamos aquí, aproximadamente ahí. Entonces, el estrato que se comprime es otro. Por lo tanto, N es otro, ¿no? 20 por este valor, más 25 por ese otro valor. Y si es que hay esta base rígida en este problema, no influye. Y en esta ecuación, ese valor sale 1. Si la base rígida está metida ahí, eso es otra cosa, ese valor cambia con el valor de H diferente. Esa es la idea, solo que con esos parámetros. Y adicionalmente, esta relación tiene estas ecuaciones de IC para normalmente consolidado C, están en su texto. En lugar de calcular de esta gráfica, IC sale de ahí. Y esa es la manera en la que uno utiliza Burland y Burbidge. Y en el último minuto, digo, el ejemplo 2.5 trae lo mismo, pero ahora con Burland y Burbidge, y hay que utilizar el mismo criterio que hemos hablado hasta aquí. ¿Para cuándo? Para el jueves. Bien, aquí cerramos la clase, pero por supuesto pueden hacer alguna pregunta de último momento, si desean. Hecho. Los veo el lunes. No el lunes, el jueves. El jueves, no, cuidado. Hasta el jueves. Hasta el jueves, Miguel. Hasta el jueves, ingeniero.